Buenas tardes, yo soy Valeria Salazar Quiroga, estudiante de medicina de séptimo semestre y estoy en la rotación de gastroenterología y el día de hoy les voy a hablar de la enfermedad diverticular. Dividí esta charla en cuatro partes, la cual en la primera parte voy a hablar de la introducción sobre qué es y su fisiopatología general, después de la diverticulosis, la diverticulitis y las posibles complicaciones. Bueno, vamos a iniciar. Para poder iniciar tenemos que saber qué exactamente es un divertículo. Por eso les traje esta imagen del lado derecho, en la que podemos ver cómo se desarrolla un divertículo. Entonces los divertículos se desarrollan en cuatro puntos bien definidos alrededor de la circunferencia del colon, los sitios en los que los vasos rectos penetran la capa muscular circular. Estos vasos ingresan a la pared a cada lado de la tenia mesentérica y en el borde mesentérico de las dos tenias antimesentéricas. Entonces, los recuadros, los dos de la derecha, representan el desarrollo del divertículo en uno de esos, en dos de esos cuatro puntos de debilidad que se presenta de la mucosa. Entonces, ahora podemos entender que es una diverticulosis. Todo empieza como una diverticulosis, que ya es la presencia de divertículos, que como ya les expliqué, son protuberancias en forma de saco de la mucosa colónica a través de puntos débiles de la pared muscular. Entonces la diverticulosis puede ser asintomática o sintomática. Cuando ya se vuelve sintomática, le llamamos enfermedad diverticular, que es una diverticulosis clínicamente significativa y sintomática debido a diverticulitis o sus complicaciones, sangrado diverticular, colitis segmentaria asociada con divertículos o enfermedad diverticular sintomática no complicada. Y por último, tenemos que definir la diverticulitis, que es la inflamación de uno o varios divertículos adyacentes. Bueno, en los Estados Unidos la diverticulosis aproximadamente el 50% de las personas mayores de 60 años tienen o han tenido diverticulosis. Eso es un problema grande ya que es una carga pesada para el sistema de salud. Adicional, es más común en países de altos ingresos debido a que la mayoría presenta una prevalencia pues alta de una dieta rica en grasas y baja en fibra. Las causas o la etiología de esta patología es principalmente por factores ambientales y de estilo de vida, como una dieta baja en fibra, rica en grasas y carnes rojas, obesidad, baja actividad física, aumento de la edad y el tabaquismo. Otras causas están asociadas a los factores genéticos, como lo es el trastorno del tejido conectivo, como el síndrome de Marfan, el síndrome de Ehlers-Danlos, por ejemplo, y la enfermedad renal poliquística autosómica dominante. En cuanto a la fisiopatología, tenemos la formación de divertículos. Se considera multifactorial. Por ejemplo, puede ser por el aumento de la presión intraluminar, por ejemplo, debido a un estreñimiento pues crónico, donde la persona genera mayor presión, o una debilidad de la pared intestinal, porque esta tiene pérdida de elasticidad del tejido conectivo, pues relacionado con la edad y los huecos fisiológicos en la pared intestinal que se producen donde penetran los vasos sanguíneos, predisponen a la persona a la protrusión y la mucosa se hernia y la submucosa y la mucosa se hernia. En cuanto a las características clínicas, generalmente son asintomáticos, pero cuando no son asintomáticos pueden manifestarse con malestar o dolor abdominal, especialmente si se asocia con estreñimiento crónico. Y adicional, pues el sangrado diverticular, que ya es otra cuestión. En cuanto al diagnóstico, la diverticulosis sintomática generalmente es un diagnóstico incidental y no se requiere evaluación. Pero si tenemos una diverticulosis sintomática, debemos hacer una colonoscopia, que es el método de diagnóstico de elección para la diverticulosis. Esta se indica en tres casos principalmente. Uno, sangrado del tracto gastrointestinal inferior. Dos, dolor abdominal recurrente y o diarrea. Y tres, preocupación por malignidad subyacente. En los hallazgos vamos a encontrar una protrusión bien definida de la pared colónica. Vamos a evitar si se sospecha de una diverticulitis aguda. Y otra indicación es que se realiza una biopsia de análisis histológicos, pues si este se requiere.
En cuanto al enema de bario de doble contraste, es una prueba muy sensible para detectar la diverticulosis, pero no se realiza comúnmente y no tengo conocimiento si se realiza en Colombia. Y el ultrasonido abdominal, las indicaciones son que se realiza para la evaluación del dolor en específico cuando hay dolor en el cuadrante inferior izquierdo. Y las recomendaciones es una protrusión de la pared colónica. En cuanto al tratamiento, tenemos que la diverticulosis asintomática, no hay ningún tratamiento que revierta este crecimiento de de los divertículos ya que el paciente ya presenta y el objetivo es la prevención de la progresión. Ya una enfermedad diverticular sintomática no complicada también es poco claro el tratamiento porque las propuestas, lo que encontré en los artículos es que se propone antibiótico y probióticos, pero no hay en sí estudios que respalden resultados. Entonces es posible que los síntomas atribuidos sean por la enfermedad diverticular, o sea, los síntomas que son causados por la enfermedad diverticular pueden ser causados por el síndrome de intestino irritable, que está estrechamente relacionado. La diverticulitis presenta una incidencia de 188 por cada 100.000 personas al año. Este aumenta con la edad y ocurre aproximadamente en 4 al 20% de las personas con diverticulosis. Esta enfermedad es bastante costosa, ya que aproximadamente el 15% de las personas requieren cirugía y aproximadamente el 1% tiene probabilidad de mortalidad. Dentro de los factores de riesgo se incluye el consumo de carne roja, un IMC elevado, pues debido principalmente a la grasa visceral, el tabaquismo, enfermedades hereditarias del tejido conectivo como el síndrome de Marfan, el síndrome de Ehlers-Danlos y el síndrome de Williams-Britton, infecciones por VIH y la quimioterapia. El riesgo de la diverticulitis perforada también aumenta con los AINES, los opioides y los corticosteroides. En cuanto a la fisiopatología, tenemos que la formación de los divertículos más comúnmente son en el colon sigmoide y una combinación de aumento de la presión intraluminal, que es la que ya había explicado previamente, y pues asociado también a debilidad relacionada con la edad o la fisiología del paciente. Adicional, que esta es la más común y es la que más se puede complicar, es por una inflamación. La inflamación crónica puede aumentar la presión intraluminal, erosiona la pared del divertículo y la inflamación o sea, la inflamación causa traslocación bacteriana y esto produce una sobreinfección. Rara vez pasa que se acumulen las heces en los divertículos, causando una obstrucción de la luz intestinal y la inflamación, pero esto es poco común. En cuanto a las características clínicas, está la fiebre alta, el colon sigmoides es la localización más frecuente y dolor en la fosa ilíaca izquierda. Posiblemente se siente o se palpa una masa que es dolorosa, que es lo que le llaman una inflamación pericolónica. Adicional, hay cambios en los hábitos intestinales. El 50% presenta estreñimiento y el 25 al 35% presenta diarrea. Aumenta la frecuencia urinaria y la urgencia urinaria, o sea, presenta uliuria y polaquiuria en aproximadamente el 15% de los casos. El abdomen agudo inicia por la posible perforación y una peritonitis. Y muy raramente se presenta la hematoquesia. En cuanto al diagnóstico, se sospecha principalmente en un paciente que presenta una triada con el dolor, como yo le había mencionado, en la fosa ilíaca izquierda, fiebre y leucocitosis. El diagnóstico principalmente se confirma con imágenes. Se prefiere un ataque de abdomen con contraste intravenoso. Y ya la colonoscopia se manda para detectar la malignidad ya cuando se haya resuelto el cuadro. En cuanto a los estudios de laboratorio, vamos a pedir el hemograma completo, donde vamos a poder evidenciar la leucocitosis y posiblemente una anemia si está sangrando. Vamos a encontrar de pronto anomalías electrolíticas, un aumento del BUN y un aumento de la creatinina. La PCR se va a encontrar aumentada y el paciente va a presentar sangre oculta en heces positiva si presenta un sangrado diverticular.
Si tenemos un TAC de abdomen intravenoso, las indicaciones son pues que es la imagen que se prefiere en el caso de sospecha de diverticulitis. Podemos confirmar el diagnóstico en pacientes sin imágenes previas. Podemos estadificar también la gravedad de la diverticulitis. En los hallazgos podemos encontrar una bolsa colónica, signos de inflamación, como un engrosamiento de la pared intestinal mayor a 3 milímetros. También podemos encontrar encadenamiento de grasa mesentérica peridiverticular y también podemos identificar las complicaciones, que son el absceso peridiverticular, que son colecciones hipodensas con realce periférico de contraste. También podemos ver la perforación diverticular, o sea, un neumoperitoneo, y una obstrucción intestinal, que es cuando las heces intestinales se ven dilatadas con múltiples niveles hidroaéreos. También podemos hacer una resonancia magnética de abdomen y pelvis, sí, no con contraste, pero pues los hallazgos son similares al ATAC, pero se prefiere siempre el ATAC. La ecografía está indicada como alternativa ante la resonancia magnética o pues en pacientes contraindicada al ATAC y puede ser una imagen diagnóstica inicial para demostrar una diverticulitis complicada, por ejemplo, evidenciar un neumoperitoneo, líquido libre o abscesos. Y en hallazgos de apoyo podemos ver divertículos con inflamación circundante y pues lo que ya había dicho anteriormente, la formación de abscesos. La radiografía abdominal no es útil para la diverticulitis, entonces no se suele usar. Y la colonoscopia de detección, ya como ya le había mencionado, la idea es que se haga después de la resolución del episodio agudo, que se hace más o menos a las de 6 a 8 semanas posterior al episodio que presenta el paciente. La clasificación se divide en dos, la diverticulitis no complicada y complicada. Esta se hace para determinar un mejor enfoque de tratamiento, determinar el pronóstico y pues estadificar al paciente. La no complicada es una inflamación localizada de un divertículo colónico sin evidencia de complicaciones. En cambio, una diverticulitis complicada es una inflamación de un divertículo colónico que se asocia con complicaciones como perforación, absceso, peritonitis fecal, obstrucción intestinal y o formación de fístulas. Se suele usar la clasificación de Hinchi modificada y pues esta se basa en los hallazgos de TAC y pues es la que más se usa. Para el tratamiento de la diverticulitis se puede dividir en dos, la no complicada y la complicada. Vamos a empezar por la no complicada, en la cual se inicia con terapia de antibiótico de forma selectiva, es decir, no de forma rutinaria, sino tiene ciertas especificaciones. Entonces, los pacientes deben tener signos de infección generalizada como fiebre, síntomas persistentes, vómitos y condiciones preexistentes como embarazo, inmunosupresión, fragilidad y comorbilidades. Entonces, para ya entrando en el tratamiento, se considera cualquiera de los siguientes antibióticos que están aquí presentados de amplio espectro, el cual son metronidazol más uno de los siguientes, que puede ser entonces metronidazol más ciprofloxacino, o levofloxacino o trimethoprim sulfa. Y si no, se toma amoxicilina clovularato, moxifloxacino y la terapia dura de 4 a 7 días. También el tratamiento se basa en dieta líquida clara hasta que se mejoren los síntomas, analgésicos según la necesidad y los antiméticos también según la necesidad. En cuanto al seguimiento, el tratamiento puede ser ambulatorio y el seguimiento se da de 2 a 3 días para evaluar la evaluación, la progresión, perdón. Y si este no mejora, se considera el tratamiento intrahospitalario. En cuanto a la diverticulitis complicada, también se hace terapia con antibiótico rutinariamente, intravenosos de amplio espectro. Ya dependiendo el que decía el médico que esté atendiendo el caso. En cuanto a las complicaciones, el absceso es una de las complicaciones más frecuentes y lo podemos dividir en dos. Si mide menos de 4 centímetros, se inicia el tratamiento conservador con tratamiento intravenoso. Pero si este es mayor o igual a 4 centímetros, se empieza con un drenaje percutáneo guiado por eco o por TAC
También se puede considerar un drenaje quirúrgico laparoscópico abierto si el percutáneo no es posible. Se continúa la terapia antibiótica y se envía el aspirado o el pus a cultivo y con ese se adapta el tratamiento en consecuencia al resultado. Si ya por el contrario tenemos una perforación con peritonitis generalizada, enviamos a una cirugía de emergencia. ¿Y quiénes son los candidatos a esta cirugía de emergencia? Pacientes hemodinámicamente estables, a una colectomía laparoscópica o abierta en la cual se hace una anastomosis primaria con o sin estoma derivativo temporal. Y en los pacientes graves se puede hacer un procedimiento de Hartmann, el cual es una resección quirúrgica del colon, del recto sigmoide, seguido de una creación de una colostomía terminal en la cierre del muñón rectal. Y ya en la obstrucción intestinal cambiaría el pronóstico completamente. En los cuidados generales es el reposo intestinal completo, los líquidos intravenosos y analgésicos y antieméticos a necesidad. Y este tratamiento sí o sí debe ser intrahospitalario. Bueno, y para finalizar, en las complicaciones les quise traer esta imagen donde es un poco más explícito cómo funciona cada una de las complicaciones que se pueden presentar ante esta patología. Tenemos, o sea, estas complicaciones se pueden dividir en dos, en temprano y tardío. La temprana está la perforación, el absceso, la obstrucción intestinal y el sangrado. En cuanto a la perforación, es una perforación localmente contenida, que puede conducir a la formación de un absceso o un flemón. La perforación intraperitoneal, que es causada por la ruptura de un divertículo inflamado, que es una comunicación libre con el peritoneo, causando una peritonitis fecal generalizada, o una rotura de un absceso diverticular que causa una peritonitis purulenta generalizada. También puede presentarse con síntomas de abdomen agudo y aire libre intraperitoneal generalizada en las imágenes. Por otra parte, el absceso es de localización peridiverticular, como lo podemos ver en la imagen, provoca síntomas similares a los de la diverticulitis aguda y se sospecha de un absceso en pacientes con fiebre persistente y dolor abdominal a pesar del tratamiento antibiótico. La obstrucción intestinal, que es muy poco frecuente, por lo general tiene una etiología de estrechamiento debido a la hinchazón inflamatoria, una compresión a través de los abscesos o un hileo causado por irritación localizada. Los hallazgos clínicos suelen ser dolor y distensión abdominal, constipación, náuseas, vómito y pues abdomen agudo. Y por último, el sangrado, que aunque el sangrado diverticular ocurre comúnmente como una complicación de la diverticulosis, no suele coexistir con con la diverticulitis, perdón. Y en el tardío tenemos las fístulas y la diverticulitis recurrente. La fístula en la epidemiología es más comúnmente en el colon vesical y las otras formas ya es colovaginal, coloentérica o colocutánea. Los hallazgos que vamos a encontrar principalmente que nos van a hacer sospechar de una fístula es una neumaturia y una fecaluria. Esto puede causar infecciones recurrentes del tracto urinario, incluido la urosepsis. Esta la podemos diagnosticar con un TAC de contraste oral porque vamos a observar un engrosamiento localizado del colon y de la vejiga o aéreo material de contraste en la vejiga. El tratamiento de este es una resección anastomosis primaria, también se da antibióticos si la cirugía no es posible. Y por último, para la diverticulosis recurrente, aproximadamente del 13 al 23% de los pacientes con diverticulitis no complicada y hasta el 40% de los pacientes los pacientes con diverticulitis complicada pueden presentar una diverticulitis recurrente.